La siguiente ponencia la presenta Carlos Companys, que es representante de la empresa Fabetón, fachadas ventiladas. Otro sistema. Hola, buenas tardes. Agradeceros la presencia. Esta presentación está centrada en uno de nuestros sistemas, que es el Fabetón Ceram. Y bueno, es una presentación con un enfoque bastante práctico. Entonces voy a basarme en el documento de adecuación al uso que tenemos para ir paso por paso viendo lo que dice y cómo se interpreta. La presentación tiene tres grandes bloques. En el primero voy a explicar qué es un DAO y alguna información asociada a este documento. En el segundo iré recorriendo cada uno de los apartados del DAO explicando lo que significan. Y el tercero y último, muy brevemente, voy a hablar del marcado CE. El marcado CE es una cosa que se nos pregunta cada cierto tiempo y que, aparentemente parece que hay como bastante confusión. Entonces voy a intentar transmitir un poco lo que nos dicen a nosotros desde los institutos técnicos. Un DAO es el acrónimo de Documento de Adecuación al Uso. Eso quiere decir que habla de un sistema concreto en un uso concreto, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso habla de un sistema de fachada ventilada cerámica utilizado en fachada. Si se quisiera generalizar el uso en cubierta, habría que o bien extender ese DAO o hacer uno nuevo. Es un documento que emite el ITEC, es el Instituto de la Tecnología de la Construcción, que está en Barcelona, y al final, en esencia, lo que es un informe favorable emitido por un instituto autorizado por el Ministerio de Fomento. Y se utiliza sobre todo en sistemas que o bien no tienen una normativa específica o son productos que se desvían de la norma. O sea, pues si yo fabrico tornillos y por lo que sea mis tornillos son muy diferentes y la norma no cumple, claro, en teoría no los podría vender. Entonces, vía un DAO podría, digamos, justificar su adecuación y poder venderlos. En nuestro caso lo que sucede es que no hay normativa específica. O sea, todos los elementos que componen una fachada ventilada sí que tienen normativa específica, pero el sistema en su conjunto no lo tiene. Posiblemente habréis oído hablar también del DIT, que es el documento de idoneidad técnica. DAO y DIT son lo mismo. Son informes técnicos emitidos por un instituto autorizado. La diferencia es que el DAO se emite en Barcelona por el ITEC y el DIT lo hace el Instituto Torroja en Madrid, pero son exactamente lo mismo. No confundir DIT con DITE, ¿vale? Que al final lo mencionaré un poco por encima. ¿Qué contiene un documento de adecuación al uso? Bueno, pues la lista es larga. Yo me voy a centrar en las partes que considero más importantes, como puede ser, para empezar, la descripción del sistema. ¿Qué es Fabetón Ceram? Es un sistema de fachada ventilada cerámico con unas placas de 28 milímetros. Ahí al fondo a la izquierda hay unas muestras. Como vemos, es un sistema regulable, se puede instalar con diferentes espesores de acuerdo a las necesidades de cada edificio. Lo normal es ir a espesores bajos porque en general en España se colocan aislamientos térmicos de espesores más o menos bajos, pero si hace falta colocar más espesor no hay ningún problema, el sistema admite regulación. Deja una cámara de aire de entre 77 y 130 milímetros. Es recomendable esto tenerlo en cuenta porque claro, la fachada ventilada lo que necesita es una cámara que permita la circulación del aire. La junta vertical está sellada, esto quiere decir que es totalmente estanca el agua, y la junta horizontal machimbrada. Y luego lo que está detrás, lo que no se ve, pero es tan importante como lo que se ve, que es la subestructura, es siempre de aluminio y acero inoxidable, para prevenir cualquier problema de corrosiones galvánicas o corrosiones normales. El DAO habla de un sistema. Entonces, dentro de lo que es la fachada ventilada, habla solo de una parte de ella, que es la que está en verde, que es la subestructura y la hoja exterior. El de la cámara ventilada, obviamente, no, es aire. Deja fuera tanto el aislamiento, el cerramiento y los anclajes. O sea, en el DAO, respecto a los anclajes, solo menciona que hay que asegurarse de que son adecuados a las cargas que va a soportar esa fachada. Y respecto del cerramiento, prácticamente no dice nada. Hace una pequeña descripción, en la cual lo único que, respecto a lo que comentaba de los cerramientos, hace una enumeración de posibles cerramientos.
a día de hoy yo creo que ya hemos montado este sistema sobre casi cualquier sistema, cerramiento que se nos pueda ocurrir, variantes de hormigón, de bloques de hormigón, de prefabricados, bandejas de acero galvanizado, estructuras metálicas, casi cualquiera. Los anclajes deberán elegirse de acuerdo a el muro soporte. No especifica si tiene que ser de un tipo o de otro. Eso queda a elección del proyectista o del instalador el justificar que esos anclajes son adecuados. Es adecuado para tanto obra nueva como rehabilitación. Como he dicho antes, son sistemas que admiten mucha regulación, nos permiten resolver problemas de planimetría en una rehabilitación, incluso en obra nueva, porque permiten regular el espesor independientemente en cada punto. Y en el DAO lo que dice es que otras geometrías se pueden resolver con un estudio particularizado. Hemos hecho fachadas curvas y bueno, es una cuestión de tenerlo en cuenta antes. No entra en mayor dificultad, al menos a nivel de proyecto. En la ejecución, bueno, pues alguna más, pero poca cosa. Los componentes del sistema, pues obviamente el más importante son las placas cerámicas. Aquí se ven los diferentes formatos que tenemos. Pero bueno, un poquito más adelante, en la parte de fabricación, se ve que hay muchas posibilidades. De hecho, ahí en la mesa tenéis varias placas que se salen bastante de lo que es este formato. Una tabla de tolerancias. Estas tolerancias están basadas en una normativa europea, es lo que decía antes, ¿no? Hay normativas para cada uno de los elementos, pero no hay una para el sistema. Entonces, la cerámica está más que regulada. Lo que nos sucede es que la normativa que nos regula a nosotros viene pues del azulejo, de la baldosa. Entonces, en algunas cosas es muy laxa, unas tolerancias muy amplias, y en otras nos crea algún que otro problema. Entonces, normalmente los fabricantes suelen ajustar las tolerancias máximas, por ejemplo, pudiese ser rectitud, ¿no? No es lo mismo un azulejo de 20 por 20 que una placa de 1,20 m. La rectitud, al final, en términos porcentuales es la misma, pero estéticamente no es lo mismo. Entonces, normalmente los fabricantes nos autorrestringimos un poco esas tolerancias. Al final es una cuestión de consenso de mercado. O sea, si toda mi competencia se mueve en estos valores, pues yo también. El clip de fijación es un clip de acero inoxidable. Se dicen las propiedades del material, se dan las dimensiones y tolerancias. No voy a entrar en detalle. Perfil vertical, que es de aluminio. Las ménsulas, vemos que hay dos tipos. Un poquito más adelante veremos cómo se usa cada una. Y elementos accesorios, pues la junta vertical de PDM, la tornillería, etcétera, etcétera. O sea, los enumera todos y da normas de referencia, propiedades de materiales, etcétera. El punto 3 del DAO habla del proceso de fabricación. No explica cómo se hacen los tornillos, obviamente, se centra más en la cerámica. Entonces, me parece interesante porque si se sabe cómo se fabrica, se entiende mucho mejor lo que se puede y no se puede hacer. Todo el proceso comienza con una extrusión, ¿vale? En el cual, la máquina extrusora es esto de aquí. Se alimenta la mezcla de arcilla. Aquí hay una cámara de vacío que elimina el aire y lo hace totalmente compacto y homogéneo. Y este es el cabezal de extrusión, el cual es un husillo que presiona la cerámica, la arcilla contra este adaptador para hacerlo pasar por un molde. Vale, cerámica de extrusión, que se llama de extrusión obviamente por esto, porque se hace extruido. Eso quiere decir que cogemos una sección y la proyectamos en una dirección. Casi cualquier sección que podáis imaginar se puede extruir. Lo que no podemos hacer es cambiar esa sección en la dirección de extrusión, ¿vale? Es decir, hay por ahí piezas con castilletes, piezas curvas, pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, que un castillete se ensanche o se estreche conforme va avanzando la pieza, ¿vale? Es la única limitación. Aparte de eso, se puede hacer casi cualquier cosa. Después de la extrusión viene el secado, en el cual se elimina la mayor parte del agua. La cerámica contrae durante este proceso, por eso esas tolerancias que hablaba antes en la normativa, unas tolerancias que en algunos casos pueden parecer excesivamente holgadas, pero es que el material, conforme avanza en el proceso productivo, cambia totalmente. Se contrae hasta un 10% según el tipo de arcilla. Después del secado viene el esmaltado. Esto
es importante, lo quiero remarcar, es un esmaltado, no tiene nada que ver con los pintados. Esto forma parte de la pieza, ¿vale? Si intentásemos arrancar la capa de esmaltado, nos llevaríamos la cerámica que está detrás. El horno es, dependiendo del tipo de arcilla, pues temperaturas de 1100 hasta 1200 grados. Aquí lo que sucede es que las partículas de arcilla, que son pequeñas esferas, al elevarse la temperatura se produce un fenómeno de sinterización, es decir, que se funden entre ellas y le da las propiedades que tiene la cerámica, pues de dureza, baja absorción de agua. O sea, nuestro material, cuando no es esmaltado, que es un color natural, estamos hablando de absorciones del 2 y pico % de agua. Si es esmaltado, estamos por debajo del 1%. No se ensucia, los grafitis se limpian porque se quedan siempre superficialmente, o sea, buscando el disolvente adecuado se pueden eliminar. No tienen problemas de fluorescencias ni apariciones de sales. Es un material bastante estable. Por último, el corte. El corte, en fábrica, obviamente, cortamos a la medida dominante de un proyecto, de una obra, pero si luego se tiene que cortar en la obra, en una esquina, en una ventana, donde sea, no hay ningún problema. Con un disco de diamante de grano fino y una máquina refrigerada por agua se puede hacer sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, esto un poco más adelante volveremos. Después, en el capítulo 4, el DAO habla del control de producto. En fábrica se hace un control estadístico de la cerámica, asegurando que el material que sale está dentro de las tolerancias que se declaran en el catálogo. Con el resto de elementos del sistema, obviamente pues recurrimos a otros proveedores. Y nosotros, al definir el sistema, establecemos como requisito que esos proveedores tienen que tener la ISO 9001 para asegurarnos una homogeneidad en el material que recibimos. En la ejecución y puesta en obra, pues se exige que el técnico al cargo de esa instalación sea un técnico competente y que se haga de acuerdo al capítulo 6 del propio documento. Respecto al almacenamiento, bueno, es un texto bastante estándar. Lo más reseñable es esto de aquí, que no se deben apilar. Son palés de 600, 800 kilos hasta 1 tonelada según el formato y, claro, si se apilan, pues el palet inferior sufre bastante y algunas placas se rompen. Los capítulos 6, este es, yo creo, el más interesante de todo el DAO, explica cómo se proyecta y cómo se ejecuta una fachada con este material. Perdón. El primer paso es la modulación, es decir, el aspecto que quiero que tenga mi edificio. Es el paso más importante porque al final es el que va a marcar muchos aspectos de la fachada. Y uno de los que más va a marcar es el precio. Entonces, una buena modulación al final hace que una fachada sea más barata y más rápida de instalar. Eliminas cortes innecesarios, optimizas el uso del material, etc. El siguiente paso es el diseño de la subestructura. Al final esa fachada recibe unas cargas de viento, un peso propio, y hay que dimensionar no los perfiles son estándar, pero sí las distancias entre perfiles, las distancias entre las ménsulas, para asegurar que esa fachada no va a presentar problemas. En el diseño de subestructura hay dos casos diferentes muy marcados, que es cuando vamos a placas de hasta 1,20 m o si vamos a placas más largas. Esto es porque en este sistema, como veremos más adelante, en cada junta vertical hay un perfil. Entonces, si vamos a placas de más de 1,20 m, se coloca un perfil intermedio para reforzar el conjunto. Podemos hacer placas de hasta 1,5 m. Una placa de 1/2 metro por 1,5 m ya es una cosa bastante grande, con unas cargas de viento importantes y un peso propio bastante considerable. Entonces, esos casos hay que llevarlos un poco aparte. Y por último, hay que resolver los puntos singulares y remates. Están ya resueltos. O sea, realmente los veremos más adelante. Lo único que hay que hacer es adaptarlos a la particularidad de cada obra. La modulación es muy habitual a la hora de afrontar una modulación fijarse en la distancia entre forjados. Y eso es un poco un error. Realmente las medidas críticas son las de las ventanas. Estoy hablando de un edificio convencional, ¿no? Si es un edificio que no tiene ventanas, es un paño ciego o se combina con otros materiales, el criterio es otro. Pero en la mayor parte de los edificios lo importante son las alturas de ventanas y la distancia de cabecero a verteaguas. Hay que buscar que esas distancias sean múltiplos de la altura de una placa.
¿vale? O sea, en un momento dado se pueden combinar diferentes placas buscando siempre no tener que cortar. O sea, si hay que cortar, se puede hacer. Se puede cortar una placa a lo largo y se puede colocar y no pasa nada. Pero eso cuesta, es material que se tira, es tiempo de una persona haciendo esos cortes. Encima estamos hablando de unas piezas rectangulares bastante largas. Son cortes pues, de 1 metro de largo, 1,20 m. Y esos cortes son difíciles, o sea, no es que sean difíciles de hacer, pero es fácil que se tuerza, que no quede bien. Entonces consume tiempo y material. Ese tipo de cortes es mejor evitarlos. Ir siempre a placas enteras. En longitud da un poco igual. En longitud es más fácil hacer un corte, ¿vale? Entonces, de cara a optimizar ese material en altura, lo que hay que buscar es eso, ajustar que la altura de la ventana sea múltiplo de la placa, o al revés. Buscar una placa que o sea, depende al final un poco de en qué momento se empieza a pensar en usar este sistema. Si desde el principio ya quiero usar este sistema, yo hago mi retícula perfecta y voy quitando los huecos. Si sobre un diseño ya previo quiero aplicar el sistema, pues tendré que buscar unas dimensiones de pieza que me encajen con mi disposición de ventanas. Claro, también se pueden hacer piezas especiales con medidas distintas, qué duda cabe, ¿vale? Ahí es una cuestión de estudiar en cada proyecto. También es importante el ancho de la ventana, que sea en la medida de lo posible múltiplo de la longitud de la placa, buscando una vez más el optimizar el tiempo de instalación, que sea lo más rápido posible. Y luego hay que tener en cuenta, las juntas son siempre, no siempre, la junta estándar son 10 milímetros, tiene cierto margen. En la vertical podemos reducirla hasta 5 milímetros y podemos ampliarla hasta unos 15. Y la horizontal, lo normal es que sea siempre de 10, también tiene cierto margen, pero bueno, ahí es un poquito más limitado. Y las medidas reales de la placa, es decir, por un lado está la medida entre ejes, pongamos 300 por 1200 milímetros, pero por otro lado está la medida real de la placa, que en este caso sería 290 por 1190. Esto, puede llevar a confusión, ¿no? De estar hablando siempre de placas de 300, 1200 y al llegar a la obra medirlas y ver que faltan 10 centímetros por cada lado. Parece que no, pero puede pasar. En las esquinas es un punto importante. Hay que intentar evitar usar longitudes máximas. Es decir, si yo pido o diseño todo el edificio con placa de 1200 y en las esquinas pongo placa de 1200, claro, luego el edificio puede medir los 10,50 metros que debía medir o puede medir 10,52 metros. Estamos hablando de 2 centímetros. 2 centímetros de desviación en una estructura de un edificio es algo, que puede pasar. Las placas las puedo cortar, no hay problema, pero no las puedo estirar. Entonces es conveniente en la zona de esquinas ir a longitudes más cortas, o sea, poner más placas, pero un poco más cortas. Basta que a lo mejor con quitarle 5 centímetros o 10 centímetros, de manera que si la última tiene que ser un poco más larga, tenga margen para poder corregir eso. Si no, es un problema. Al final, todo este tipo de materiales, detrás hay una fábrica que busca o que necesita, más que buscar, necesita grandes tiradas más o menos uniformes. Entonces, claro, yo fabrico un material, lo mando a la obra y a los 3 meses surge este problema y tengo que volver a fabricar ese material, pues claro, eso rompe totalmente la optimización que se pudiese haber hecho de la obra. Y luego, de cara a lo que es el diseño de cara a la instalación, hay que buscar los puntos de referencia. Los puntos de referencia tienen que ser identificables, es decir, que yo miro el plano y miro la obra y los ubico rápidamente, y reales. Es decir, a la hora de afrontar un replanteo no puedo basar mi replanteo en la esquina del precerco si el precerco no está puesto. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Normalmente este tipo de cosas siempre se encarga el instalador, pero creo que cuanto más conocimiento tengáis como proyectistas, mejor para todos. Todo esto se plasma en unos planos. Entonces, este es un ejemplo de un plano de modulación. Se ha marcado como punto de referencia el canto inferior de un forjado en la zona donde está la ventana, ¿vale? Lo que comentábamos, aquí se ha apurado, por ejemplo, aquí se va a medida máxima en esquina, pero el truco está que aquí hay una pieza de longitud variable. Esta sería la que se utilizaría, toda esta columna,
sería la que se utilizaría para regularizar en caso de que el edificio sea un poquito más largo de lo que se esperaba. Igual que aquí, ¿vale? Son esas cosas que, bueno, teniéndolas en cuenta, facilitan mucho luego la instalación. Detrás de esto hay un plano de perfilería. Aquí se ven los diferentes perfiles con su disposición, que coincide con las juntas verticales. Las longitudes y la ubicación, las longitudes dependen del cálculo que se haya hecho de cargas de viento. Y yendo un nivel más atrás, aquí hay un plano de ménsulas, ¿vale? Vemos que hay varios tipos, unas que van a frente forjado y otras que van en los paños de ladrillo. Las de frente de forjado son lo que nosotros llamamos las ménsulas de sustentación, son las grandes, son las que reciben el peso. El peso de la fachada ventilada siempre va a la estructura del edificio, no sobrecarga el cerramiento de ladrillo. Y la carga de viento se reparte tanto en la estructura del edificio como en el ladrillo. Entonces, claro, si el paño de ladrillo por sí solo ya soporta el viento, nosotros no estamos añadiendo cargas, lo único que estamos haciendo es concentrarlas en un punto. Entonces, no supone ninguna sobrecarga para un cerramiento tradicional. O sea, esto con un perforado, con un macizo de 12 centímetros es la obra tipo. O sea, no hace falta ningún cerramiento especial. Bueno, y este es el aspecto que tiene el sistema con las diferentes soluciones. Pues, por ejemplo, soluciones de esquina con un perfil metálico, con una pieza cerámica especial o con un inglete. Esta es la más habitual, es la más flexible. Sirve para esquinas de 90 grados, de 130, es la más versátil. Esta de aquí, el problema que tiene es que, claro, la pieza es de 90 grados exactos. Entonces, si el edificio no es de 90 grados exactos, en algún punto ese defecto se va a notar. A lo mejor de la esquina partimos a 90 grados, llega un momento que ya no podemos mantener esa planimetría y se hace un pequeño quiebro para continuar el resto del edificio. Según las condiciones de luz, eso se va a notar, sobre todo con luz lateral, ¿no? Que es cuando los brillos tienen más importancia. Recercados de ventana, en cerámica, también se pueden hacer en metal. Están resueltos, tenéis toda la documentación en la página web, tanto de Fabetón como de Ingeniería en Fachadas Ventiladas, y en el propio DAU, claro. El remate de arranque, que tiene una función que además está muy claramente explicada en el código técnico, tiene que permitir la evacuación del agua. En este caso, este sistema es estanco, o sea, está ensayado, y hasta cargas de viento de, creo que son 1900 o 2000 pascales, el sistema es totalmente estanco. Es lo máximo que daba la máquina de ensayo, o sea, en realidad es estanco más allá de eso, pero no lo hemos podido probar porque la máquina no daba de sí. Entonces, este remate también tiene función de impedir que entren animales e incluso de una función estética. Pues, si detrás de esto, en vez de estar el zócalo del edificio, hay un falso techo, pues un poco de transición. Y, por supuesto, permite la entrada de aire. Es muy importante que el aire en la cámara se renueve. Es lo que aporta la fachada ventilada. Ese aire en movimiento mantiene la cámara seca, mantiene el aislante seco y hace que trabaje siempre en condiciones óptimas. Remate de coronación. Esto es un remate de coronación metálico. Es un remate que es estanco al agua. Lleva un canal central que recoge el agua de la junta con dos juntas de goma a los dos lados. Entonces, todo el agua que le cae a la coronación va o al exterior de la fachada o a la cubierta. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ya esto es un poco una enumeración de los puntos básicos que pone el DAU que hay que hacer para colocar la fachada ventilada, ¿no? El sistema Fabetón. Verificar la resistencia sobre el soporte. Esto se hace con una máquina, un dinamómetro. Se coloca una sucesión de anclajes y se comprueba la resistencia que tienen. Verificar las dimensiones reales del edificio en previsión de posibles desviaciones. Cuanto antes lo sepas, antes podrás actuar. El replanteo y, si es necesario, el corte de placas. Y, bueno, entre el replanteo y el corte de placas iría, por supuesto, la instalación. Este dibujo de aquí lo que muestra es un poco lo que hablaba antes de si hay que cortar a lo largo, ¿vale? Está resuelto, se puede hacer, y la geometría de la placa permite que se respete el machimbrado.
Es decir, aunque yo corte una placa, esa unión va a seguir siendo machembrada, no voy a perder propiedades de la fachada. Pero claro, esto implica un doble corte, uno para el tabique posterior y otro para el tabique anterior. Entonces, consume tiempo y pues, si se puede evitar, mejor. Esto es la sucesión de instalación del sistema. Se empieza con las ménsulas, las de sustentación a frente de forjado y las de retención en el ladrillo. Como hablaba antes el compañero de Weber, el aislante al exterior funciona mucho mejor que el aislante al interior. Con nuestros sistemas siempre el aislante va al exterior y es continuo. Cubre puentes de forjado, cubre columnas, elimina los puentes térmicos. En el código técnico habla del rendimiento energético y no dice específicamente nada sobre las fachadas ventiladas, solamente dice que, que en el cálculo la resistencia superficial de la cara externa al aislante tiene una resistencia térmica o una conductividad térmica de 0,13 en vez del 0,05 que debería tener. Entonces, si te quedas con eso, dices, pues tampoco aporta mucho. Pero claro, si tienes en cuenta el frente forjado, ¿vale? Un frente forjado estándar de 30 centímetros cada 3 metros, eso es un 10% del área. Las columnas, el entorno de las ventanas, todo eso queda perfectamente aislado. Y ahí es donde realmente este tipo de soluciones rinden y demuestran por qué son, desde el punto de vista energético, mejores que un aislamiento por el interior tradicional. Toda la subestructura está pensada para permitir esto. O sea, se ve aquí que realmente desde el punto de vista del aislante le da igual que haya ladrillo que haya hormigón. Va a pasar continuamente por delante de todos los puentes térmicos tradicionales. Después de la colocación de las ménsulas se colocan los perfiles verticales, se coloca la junta de PDM que hemos comentado en el perfil vertical, que le da esa estanqueidad a la junta vertical, y comienza el proceso de instalación de la cerámica. Se empieza colocando los clips, que van sujetos con unos pasadores de acero inoxidable, y se empieza a colocar la cerámica de abajo hacia arriba. Se coloca por hiladas. Aquí se ve un poco el detalle de cómo se coloca. O sea, primero se coloca la placa inferior, luego se desliza el clip superior, se coloca el clip de la siguiente placa y la siguiente placa. Así sucesivamente hasta terminar el paño. Una vez colocado, el sistema es registrable. Es decir, si hay que colocar una placa suelta o quitar y volver a poner, se puede hacer sin ningún problema. Si es una zona accesible, se puede bloquear y se puede evitar que las placas se puedan quitar. Pero de cara al mantenimiento e incluso durante la instalación, ¿no? Al final hay andamios por la obra que tienen puntos de anclaje al edificio. Esas placas se dejan sin poner y se ponen al final conforme se desmonta el andamio. Entonces, claro, si el sistema no es registrable, difícilmente se puede hacer. Entonces, el sistema CERAM es registrable por defecto y si hace falta en algunas zonas se puede evitar que las placas se puedan quitar. Si bloqueas el sistema y luego tienes que poner una placa, pues exige cierto manipulado de la cerámica, hacer unos rebajes en determinadas zonas y se puede volver a colocar esa placa. Un poco el detalle, ¿no?, de los pasadores y los clips. Y aquí se ve cómo la junta de goma queda presionada entre el perfil y la cerámica, consiguiendo esa estanqueidad que comentamos. En el siguiente punto, el DAO habla del código técnico, cada uno de los capítulos del código técnico y cómo se aplican en nuestro caso. En el de seguridad estructural habla de los criterios para el cálculo, no explica explícitamente cuáles son las ecuaciones y tal, pero sí que dice coeficientes de eliminación de carga, etcétera. En el de seguridad de incendio, ahora os los enseñaré, se ha hecho un ensayo y se declara, ¿no?, cuál es el resultado de ese ensayo. En el de salubridad habla del tema de resistencia al agua. En el de ruido, en el DAO, literalmente dice que esto es cosa del cerramiento, que no tiene nada que ver con la fachada. Cierto es que hemos ensayado el sistema y aporta unos 4 o 5 decibelios de aislamiento, con aislante térmico, o sea, no solo la cerámica, sino el sándwich completo. Al final también, a veces a los de la fachada se nos da mucha guerra con el tema del ruido, cuando al final son las ventanas las que te limitan. O sea, si tienes más de un 30% de huecos en un cerramiento,
ya puedes poner el aislamiento que quieras, que es la ventana la que te lo está limitando. Entonces, es una cosa que se tiene que llevar un poco en paralelo. O sea, bien está que el cerramiento de islet tiene que hacerlo, pero sin perder de vista el hecho de que las ventanas tienen que ir a la par. Si no, estamos tirando el dinero, por decirlo de alguna manera. Estamos gastando en un cerramiento mejor y si no colocamos unas ventanas que vayan en el mismo nivel de aislamiento, al final el resultado que tenemos no es ni de lejos el esperado. Y el DBH, el de ahorro energético, es lo que os comentaba antes del cálculo de la resistencia térmica del conjunto, ¿no? Simplemente hace una pequeña, no es ni siquiera una mención explícita de la fachada ventilada, pero bueno, simplemente habla del proceso de cálculo. El capítulo 7 del DAU habla de referencias de uso. Entonces, bueno, trae unas fotos que yo creo que es lo más interesante. Este edificio está en Seúl, era la sede de Morgan Stanley, esto es una rehabilitación. Y bueno, era la sede de Daewoo quebró y Morgan Stanley compró el edificio, lo reformó e hizo un edificio multiusos. Entonces, todo está hecho con cerámica y este edificio tiene la particularidad de que sobre las placas cerámicas se han hecho agujeros y se han colocado LEDs RGB. Entonces, por la noche, esto se convierte en una pantalla gigante. Este alzado tiene 100 metros de alto por 100 y pico de largo, son más de 10.000 metros cuadrados de pantalla. Entonces, bueno, está justo enfrente de la estación central de Seúl, o sea, unos 3 millones de personas todas las mañanas entran y salen de la ciudad por aquí. Este es un edificio, este no es rehabilitación. Son unas bodegas institucionales en La Rioja, ¿vale? En el Parque de la Grajera. Bueno, y se ha hecho una pieza especial, hay una muestra ahí en blanco. Entonces, bueno, lo que comentaba, ¿no? Es una sección compleja que gracias a que se fabrica por extrusión, pues se puede hacer, ¿no? Esto, con otros procesos de fabricación de cerámica sería difícil conseguir unos volúmenes tan marcados. Esto es una universidad en Arkansas en el que se ha utilizado mucho la celosía, que es una barra cerámica. Esto es un parking y una biblioteca. Es un edificio en forma de U. Una pata de la U es el parking y otra pata de la U es la biblioteca. Entonces querían la iluminación, pues tamizar un poquito el sol y que esta especie de tamiz tuviese el mismo aspecto que la fachada, que es cerámica. O sea, es exactamente el mismo material. Esto es un ejemplo de edificio en altura. Esto es una torre en Seúl que también tiene pues, 110, 115 metros de altura. Entonces, bueno, es un ejemplo de que el sistema, dimensionándolo correctamente, se puede instalar incluso en altura, donde ya las cargas de viento son importantes. Respecto a los ensayos que comentaba antes, bueno, el ensayo de fuego, el código técnico especifica que cualquier elemento que se coloque en fachada tiene que ser como mínimo BS3D3, o sea, que aporte poca energía a la combustión, que genere humo o no, eso le da un poco igual, y el tema de las gotas de fuego también lo ignoran o lo dejan un poco de lado. En nuestro caso se ha hecho el ensayo y el resultado ha sido BS1 de 0. Esto es por la junta de PDM. Esa junta de PDM sí que se quema y sí que aporta un poquito la combustión, porque claro, el resto del sistema es acero, aluminio y cerámica, o sea, es más incombustible que eso. Entonces, bueno, cumplimos de sobra con las exigencias. Pero claro, esto ya no está en el DAU, pero creo que es importante mencionarlo. Una fachada no es solo el revestimiento, también lleva un aislante, y ese aislante sí que tiene muchas cosas que decir respecto del fuego. Entonces, al final, el resultado de esta cadena será el que nos dé el eslabón más débil. Por lo tanto, hay que tener en cuenta a la hora de elegir un aislamiento que sea un aislamiento que no nos quite propiedades. Estos datos son ya un poquito viejos. Sé que con el tema del poliuretano ha habido avances, pero bueno, en cualquier caso, las lanas de roca o fibras de vidrio siguen siendo más... O sea, siempre han sido lo mejor, ¿no?, frente al fuego.
También el ensayo de resistencia a la entrada del agua de lluvia. Lo que comentaba, se ha hecho el ensayo con una carga de viento de hasta 1.200 pascales, son unos 120, algo menos de 120 kilos por metro cuadrado de carga de viento, con lluvia continua, o sea, una cortina de agua, un rociado de agua y 120 kilos de carga de viento. Y el sistema es estanco. Y es lo que decía, la máquina de ensayo no daba más de sí. Sí, o sea, realmente el límite está por encima, bastante por encima, pero no, como no lo podemos ensayar. Entonces, esto hace que el sistema Phaveton-Ceran clasifique como R3B3, de acuerdo al documento de higiene, el documento de salubridad, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que con una fachada Phaveton-Ceran y un cerramiento C1, que es el más sencillo que recoge el código técnico, conseguimos el grado 5 de resistencia en cualquier parte de España. Vamos a estar, pues, por ejemplo, aquí en Bilbao, ¿no? Sin ir más lejos, donde llueve bastante, bueno, pues con este sistema el tema de salubridad lo tendríamos bastante resuelto. Resistencia al viento también se ha ensayado. Este ensayo es curioso porque lo primero que hacen antes de ensayarlo es sellar todas las juntas. Claro, en la realidad eso no sucede. En la realidad lo que sucede es que cuando el viento sopla, por las juntas circula y la carga real que soporta la fachada es muchísimo menor de la que se ensaya. A pesar de lo cual, llegamos a los máximos que genera el banco de ensayos, 4.000 pascales, o sea, unos 390 y tantos kilos a presión y 290 y tantos kilos a succión. En realidad aguanta mucho más, porque las juntas están abiertas y el aire circula. O sea, realmente una fachada ventilada solo sufre carga de viento durante cuando hay viento en racha, durante el instante en el que la presión exterior y la presión interior son distintas. En el momento que esas presiones se igualan, porque están conectadas a través de las juntas, la fachada deja de recibir carga. Respecto al tema de cálculos de la seguridad estructural, en el DAU dice... realmente lo que dice es que la fachada no tiene nada que ver con la estructura del edificio, entonces o sea, es un poco el enfoque de la estructura macroscópica, ¿no? del edificio. A nivel local, a nivel de la fachada, pues especifica pues, la mayoración de cargas, la minoración del material, los límites de comprobación, que son los resultados de los ensayos, o los valores límite de los materiales, según el caso, y la flecha máxima. Y luego enumera las comprobaciones que hay que hacer en el sistema. Y ya por último, lo que quería comentar acerca del marcado CE. Muchas veces se nos ha preguntado, ¿tenéis el marcado CE? Hay gente que dice que tiene el marcado CE. Bueno, el marcado CE hay 3 vías para conseguirlo. Uno es a través de una norma armonizada. Ese sería el caso de los tornillos que utilizamos, de la silicona que utilizamos, incluso de los accesorios de goma que utilizamos. Tiene normativa específica, la UNE en correspondiente. Entonces, a través de la norma específica se declaran unos valores, se auditan y si cumples con esos valores que has declarado, te dan el marcado CE. El sistema en sí no tiene una norma armonizada. Por lo tanto, por esa vía no se puede conseguir el marcado CE. La otra opción es la guía DITE, que es la guía europea de idoneidad técnica. Esta guía, de hecho, todos los ensayos que habéis visto se han hecho de acuerdo al borrador de la guía DITE. Borrador que lleva 6 años, que ya son casi 7, en borrador. La última vez que hablé con el ITEC, pues todavía no hay fecha de salida para esa guía DITE. Entonces, de momento, por esta vía tampoco se puede conseguir el marcado CE para un kit de fachada ventilada. Entonces, como esto se estaba retrasando, se abrió una tercera vía, que son los QAP, que es como un DITE sin guía DITE. O sea, es un documento en el que declaras unos requisitos, unas especificaciones y unos valores mínimos. Se lleva al comité de expertos a nivel europeo y ellos te lo evalúan y te dicen si sí o si no. Entonces, es una vía que no tiene garantías, o sea, no está estandarizada, es digamos un apaño, es largo, es costoso y entonces nadie está yendo por esa vía porque no hay ninguna garantía. Casi todos estamos esperando a ver si se aprueba ya ese borrador de guía DITE. Entonces, la conclusión es que a día de hoy no tenemos el marcado CE
porque no se puede tener el marcado CE en un kit de fachada ventilada. Y bueno, nada más. Agradeceros la atención y gracias.